Buenas tardes, muchas gracias Bruno, Mónica, gusto. Y pues muchas gracias a Lisue y a Luciano Namoy que están pues presentando esta exposición que para nosotros fue un trabajo que, como dice Bruno, nos llevó un buen tiempo y hacer otras alianzas con la Bienal Internacional de Video que pues afortunadamente aceptaron prestarnos estas obras para el quinto encuentro de infancias y adolescencias libres y diversas que se llevó a cabo el año pasado y que, como bien dice Bruno, nuestro objetivo principal, sobre todo el encuentro del año pasado, fue invitar a las infancias y a los adolescentes a jugar, a imaginar. Entonces, de verdad tuvimos actividades que estuvimos trabajando durante muchos meses, donde inventamos juegos, les pusimos juegos que además los niños actualmente ya ni conocen, ¿no? De repente pusimos un avioncito, inventamos un avioncito en la explanada donde está la sala en el Zahualcóyotl, ¿no? O sea, y ahí los poníamos, y lo veían al principio y de repente como que a ver, ¿no? Y ya los poníamos a jugar, les pusimos a brincar la cuerda, ¿no? Y entonces les hacíamos preguntas, los poníamos, que eso es lo importante del juego, ¿no? O sea, jugar también con ellos y ponerlos a pensar, a imaginar. Entonces les dábamos una palabra. Les decíamos, a ver, correr, dime una frase de correr que tú quieres decir. Entonces empezaban a hacer ellos sus propias historias, ¿no? Y a jugar con todo, con la imaginación, con el juego, con las historias. Realmente fue un ejercicio muy interesante porque todos los otros encuentros, y Mónica lo sabe, pues hacíamos mesas, invitamos este año también, pero mucho menos. Y este año lo que quisimos hacer fue darle más voz a los jóvenes de las infancias. Entonces, creo que fue algo muy importante para celebrar estos primeros 5 años. Y pues yo preparé unas breves palabras, un poco para expresar mejor lo que ha sido para nosotros estos 5 años del encuentro, que desde, como ya lo hemos dicho, desde la Cátedra de Lectura José Emilio Pacheco y junto con la Cátedra Nelson Mandela y la Asociación Niñeces Presentes, que ha sido también un gran aliado de este encuentro, pues hemos trabajado para acercar a las comunidades universitarias y al público en general a la lectura como un espacio de encuentro, reflexión y transformación. A través de sus programas de actividades buscamos potenciar el lenguaje como una herramienta de diálogo, imaginación y construcción colectiva. El encuentro de infancias y adolescencias libres y diversas que organizamos es un espacio donde la literatura, el arte y la lectura se entrelazan para celebrar la diversidad y fortalecer el derecho de niñas, niños y jóvenes a imaginar y a expresarse libremente. Creemos que imaginar no es solo un juego de la infancia, sino un acto esencial para la vida en sociedad. La imaginación nos permite concebir otros mundos posibles, imaginar sociedades más justas y construir desde ahora un futuro más humanizado y lleno de esperanza. En tiempos donde las infancias y juventudes se ven constantemente expuestas a la violencia, la incertidumbre y el miedo, el arte y el juego se convierten en trincheras de resistencia. Imaginar es un acto de rebeldía y un derecho inalienable. A través del arte, las niñas y los niños exploran, crean y reinventan sus propias realidades. A través del juego, cuestionan el mundo y ensayan futuros alternativos. A través de la lectura, encuentran palabras para nombrar lo que duele y lo que transforma.
En una sociedad que parece olvidar la importancia de la ternura y la esperanza, reivindicamos el poder cultural del arte y la literatura como una forma de vida, una manera de habitar el mundo con más empatía y menos miedo. Los carteles que conforman esta exposición son un reflejo de estos principios. A través de ellos exploramos las múltiples maneras en que la infancia y la juventud han sido representadas y pensadas y cómo podemos seguir defendiendo su derecho a la creatividad, la libertad y la expresión. Ya voy a acabar. Pues bueno, ya nada más invitarlos a recorrer esta muestra con los ojos y el corazón abiertos y la mente dispuesta a descubrir, imaginar y dialogar, porque defender la imaginación también es defender el porvenir. Muchas gracias. Bueno, voy a poner el cronómetro porque si no después no mido mucho el tiempo. Pero pues muy buenas tardes, ¿no? A todas, todos y todas. Me da de verdad un enorme gusto, es un privilegio el estar aquí en este museo tan significativo, tan universitario que está en el corazón del centro histórico. Muchísimas gracias de verdad por la invitación, ¿no? A la coordinadora del museo, a la directora de ISUE. Claro, ¿no? Y desde luego pues a mis dos queridísimos y admirados coordinadores de dos cátedras, además, pues que quiero decir que son de las cátedras más activas de la universidad, que todo el tiempo están organizando cosas, ¿no? Y que realmente cumplen con la función que tiene una cátedra en la universidad, que es la de generar espacios interdisciplinarios en torno a figuras tan relevantes pues como José Emilio Pacheco y como Nelson Mandela, ¿no? Que me parece pues que solamente el evocar estas grandísimas figuras de la historia del mundo que precisamente pues ¿no? tuvieron como expresión, como vehículo pues la literatura, y el tema de la paz, la reconciliación pues es muy importante, especialmente en estos tiempos. Y me invitaron a desarrollar el tiempo del interés superior pues de las infancias y juventudes, y yo le metí la parte del derecho al juego. Ahora que los oí hablar, decían tantas cosas de las que podríamos platicar que hacen falta el día de hoy, que se vinculan también con la exposición que vimos sobre estos carteles, que son pues en la mayoría de los casos pues, ¿no? que nos interpelan, muy desgarradores, porque describen las realidades que viven las infancias y las adolescencias en todo el mundo, ¿no? Y en nuestro país, especialmente en un país tan lastimado, en un país en donde pues la violencia es parte de la vida cotidiana, y donde hay regiones pues en donde las niñas y los niños no pueden jugar porque no tienen las condiciones para salir al espacio público por la situación de inseguridad que hay. Entonces, hablando Imelda sobre el juego, que efectivamente es un derecho de todas las personas, y que en el caso pues, de las personas adultas muchas veces pues, nos inhibimos de jugar, ¿no? Y esto es precisamente algo que tenemos que recuperar, porque es precisamente parte del derecho que tenemos todas las personas a la felicidad, al esparcimiento, y además hacerlo con las niñas y los niños, ¿no? Y me estaba acordando de, bueno, la Navidad pasada que terminamos. Yo tengo sobrinas de muy distintas edades, y entonces terminamos en un juego intergeneracional, de estos juegos de toda la vida, ¿no? Que se pueden hacer sentados, ¿no? De la orquesta y todo, y de verdad la alegría que sentimos todos, o sea, el espacio de verdad lúdico y de esparcimiento, pero además de convivir en un momento en el que pues no hay condiciones de igualdad, porque lo mismo se divierte la de 6 años, ¿no? que la abuela de 85. Entonces, pues me gustó mucho. Bueno, vamos a empezar con la introducción, ¿no? Un poco para ubicar el contexto. Históricamente las niñas, niños y adolescentes han sufrido discriminación debido a su edad, y esto era algo de lo que hablaba Bruno, ¿no? Este concepto
pues que en un intento de nombrar esta discriminación, porque las demás discriminaciones tienen un nombre, ¿no? Cuando nosotros decimos misoginia, sabemos lo que significa homofobia, transfobia, sexismo, machismo, ¿no? Inmediatamente evocamos algo que es incorrecto, ¿no? Que éticamente está mal, que discrimina a las personas. Pero el caso de las niñas y los niños no tienen una palabra para identificar esta situación. Y muchas personas dicen, bueno, pues es que no los discriminamos por su edad, ¿no? Y es muy interesante porque cuando empezamos, digamos, a escarbar un poco, evidentemente nuestra sociedad, pues es una sociedad adultocéntrica, patriarcal, ¿no? Que es una expresión también, porque está construido para las personas adultas, ¿no? De entrada, si nosotros vemos esta sala, todo el mobiliario es para una persona adulta, ¿no? Una niña o un niño que se sentara en este sillón o en las sillas, le colgarían las piernas, ¿no? Los pies. Esta misma conversación es adultocéntrica, ¿no? Porque pues si estuviera aquí una niña o un niño probablemente tendría dificultades en entenderlo. Pero la misopedia va un poco más allá, ¿no? Y es esta actitud de desprecio en la que encontramos muchísimas manifestaciones, pero una de las más claras, ¿no? Es si yo ahorita les dijera, oigan, ya, por favor, se están portando como niños, ustedes entenderían que están teniendo un comportamiento inadecuado, ¿no? O, ay, eres muy infantil, ¿no? Pareces niña. Y esto raras veces es incluso correcto en el discurso político, ¿no? En el discurso público, las personas incluso no se sienten avergonzadas de decirlo, como hace algunos años no se sentían avergonzados de decir, pues es que pórtate como hombre, ¿no? Y hoy sería inaceptable decir eso, ¿no? O no seas maricón, ¿no? Que hoy sería inaceptable porque identificamos que esas palabras son discriminación, ¿no? Expresan desprecio hacia las diversidades. Y esto no lo hemos logrado en el mundo de las niñas y los niños, ¿no? Y constantemente se enfrentan a estas situaciones en donde pues, se les estigmatiza, se les desprecia, se les invisibiliza, ¿no? La anterior. No. Bueno, desde hace más de 200 años se colocó a las personas menores de 18 años en el ámbito privado de la familia. Hay un asunto que explica también esto y es que cuando hablamos de niñas y niños tocamos una fibra muy sensible, ¿no? Porque las personas inmediatamente piensan en sus hijas, hijos e hijes. Entonces empiezan a cuestionar también pues su papel, su paternidad, su maternidad, ¿no? Su función como cuidadoras. Y esto, aunque pues, es una reacción, digamos, que podríamos entender que puede ser comprensible, ha sido un obstáculo para el reconocimiento de niñas y niñas como titulares de derechos. Y ocurría también hace algunos años cuando pues, los hombres decían, pues la mujer es mi esposa, mi hija, ¿no? Hemos oído muchas veces cuando dicen, no, es que yo, claro que no discrimino a las mujeres porque tengo hijas, tengo una mamá, no, y les decimos las mujeres, no, pero es que eso no te hace ni ser feminista, ni entender a las mujeres, ¿no? No, eso es otra cosa. La mujer es persona más allá de su posición en un grupo familiar o social, ¿no? Pero en las niñas, niños y adolescentes nos cuesta muchísimo trabajo. Y entonces, no es hasta sino hace algunos años que se ha incorporado al lenguaje de los derechos a niñas, niños y adolescentes, ¿no? Esto ha sido muy difícil, pero también su participación en la vida política y pública ha sido muy limitada, debido pues, a que tenemos muchos prejuicios en contra de ellas, ellos, ¿no? Que no son capaces de tomar decisiones, de decir cosas, ¿no? Relevantes, inteligentes y de actuar libremente. De ahí la importancia del juego. El juego constituye un espacio de actuación en libertad. Es un espacio en donde cuando nos damos oportunidad también las personas adultas actuamos libremente, pero las niñas y los niños es el espacio en donde realmente despliegan la imaginación. Y el derecho al juego tampoco ha conseguido posicionarse como una exigencia con obligaciones correlativas. Si nosotros también vemos en el lenguaje que expresa todo esto, si yo les dijera, deja de estar jugando, por favor, con la computadora, ¿no? Diría que está haciendo algo, ¿no? Que no está haciendo bien su trabajo. Entonces, ¿no sirve el micrófono? Bueno, pero no sé si para el Facebook. ¿Ya está? Bueno. Entonces, bueno, si dijera yo esto de deja de estar jugando, ¿no? También expresa una conducta incorrecta.
Y por ahí tenemos que empezar a cambiar el lenguaje, ¿no? Para darnos cuenta de todos estos que son sesgos y que traen debajo muchísima historia, traen un gran bagaje que precisamente se expresa en este desprecio y que pues, nos hace invisibilizar a niñas, niños y adolescentes. La siguiente, por favor. Bueno, y ahora vamos a hablar un poquito del concepto teórico del interés superior, ¿no? Porque este es el nombre de la charla, pero ¿qué es este concepto? Que es muy importante decir que ha estado presente desde hace muchos años. Este concepto del interés superior estuvo en un instrumento internacional, en una declaración, en la Declaración de Ginebra de 1959, ya aparecía el interés superior, ¿no? También aparece en la Convención sobre los Derechos del Niño y tenemos varias observaciones generales del Comité de los Derechos del Niño, que es el órgano que supervisa, es un órgano de Naciones Unidas que supervisa que los estados cumplan con sus obligaciones. Y entonces lo ha definido en varias observaciones generales y también identifica otros principios que están muy vinculados a este comité, como la no discriminación, el derecho a la vida, supervivencia y desarrollo y el respeto a los puntos de vista del niño. Así le dice, pero es el derecho a la participación, el derecho a opinar en los asuntos que le afectan, en las decisiones que tiene que tomar respecto de su vida, ¿no? Y también ha sido aplicado, bueno, tanto en México, en las sentencias, como en la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La siguiente, por favor. El interés superior se reconoce en la Convención sobre los Derechos del Niño, que es el Tratado Internacional de Naciones Unidas que regula pues, los derechos del niño a nivel internacional, que es de 1989, y dice en el artículo 3, en todas las medidas concernientes a los niños que tomen las instituciones públicas o privadas de bienestar social, los tribunales, las autoridades administrativas o los órganos legislativos, una consideración primordial a que se atenderá será el interés superior del niño, ¿no? Pero bueno, esto no nos dice mucho porque sí orienta, nos da una pista de que todas las decisiones tienen que obedecer a ese interés superior. ¿Pero qué es este interés superior? Porque durante mucho tiempo, además, se utilizó con los términos más diversos, ¿no? Porque es un principio, es muy abierto, pues ¿cuál es el interés? Pues hay que definirlo, ¿no? La siguiente, por favor. También aparece en otros artículos de la Convención, ¿no? Cuando se refiere a la separación de niñas o niños de sus padres, al derecho a mantener contactos en caso de separación, en la responsabilidad respecto de padres y madres en la crianza, en la separación del medio familiar y en la adopción y también cuando pues, hay un conflicto con la ley penal. La siguiente, por favor. Bueno, la primera definición empezó a ver a partir de este interés superior, sobre todo como a partir del 2000, pues algún intento de definirlo, ¿no? Pero la primera vez que el comité dijo, bueno, vamos a esbozar qué se debe entender por este principio, nos dice que el artículo se refiere a las medidas que tomen las instituciones públicas o privadas de bienestar social, los tribunales, las autoridades administrativas o los órganos legislativos, como leímos en el artículo 3, que quiere decir, pues, básicamente toda autoridad, ¿no? Pública, privada, las escuelas, los juzgados, el Poder Ejecutivo, en fin, ¿no? El Congreso de la Unión, absolutamente todas, ¿no? Y nos dice, el principio exige la adopción de medidas activas por parte del gobierno, el Parlamento y la Judicatura, es decir, los tres poderes de la Unión. Todos los órganos han de aplicar el principio del interés superior del niño, y aquí viene lo importante, esta primera definición, estudiando sistemáticamente cómo los derechos y los intereses de niños se ven afectados o se verán afectados por las decisiones y las medidas que adopten. Primer dato, es un estudio sistemático de todos los derechos y cómo se pueden ver afectados cuando se adopta una decisión. Aquí nos dice una ley o una política propuesta o existente, es una medida administrativa o decisión de los tribunales, incluyendo las que no se refieren directamente a los niños, pero los afectan indirectamente. Entonces, si nosotros hacemos un análisis, pues, por ejemplo, el Congreso de la Unión tendría que estar en cada ley decidiendo, viendo cómo se afectan los intereses de niñas y niños. Porque, díganme ustedes, nómbrenme una sola ley que no afecta directa o indirectamente a las niñas y los niños, ¿no? No hay ninguna, ¿no? De las reformas constitucionales es importantísimo, por ejemplo, la reforma al Poder Judicial, porque son pues, los órganos jurisdiccionales los que protegen los derechos, en relación con los órganos constitucionales autónomos,
desde la decisión si se va a construir un parque, si se va a construir una vialidad, si se tira, todo afecta a la vida de niñas y niños directa o indirectamente por la simple y sencilla razón de que son ciudadanas y ciudadanos en el sentido más amplio de la palabra, que pertenecen a la comunidad, pero no se les ve, ¿no? Entonces, todas las medidas tendrían que tener este análisis sistemático. Siguiente. Bueno, y después tenemos una observación general, un documento muy interesante, que es la número 14, que esta sí se dedica completamente, el comité, a los derechos de niñas y niños, ¿no? Entonces, nos dice primero que es un concepto triple, es un derecho sustantivo, un principio interpretativo formal y una norma de procedimiento. No voy a entrar al análisis de cada una de estas cosas, pero si nos vamos a la siguiente, bueno, nos dice que el objetivo de esta observación es garantizar la eficacia de ese interés, o sea, lo que pretende el comité es darle una herramienta a los estados para que sepan identificar y aplicar este comité, identificarlo como un concepto dinámico, porque es muy importante que el interés superior en cada caso concreto es distinto y tiene que interpretarse de manera distinta, ¿no? Entonces es muy interesante. Uno de los integrantes del comité, Jorge Cardona, un español, decía, el asunto es que el interés superior, ¿no? Determinar el interés superior en 5 niñas o niños en circunstancias similares nos conduce a 5 respuestas distintas. Pero si 5 autoridades tienen que determinar el interés superior de una niña o un niño, tendría que llevarles a la misma solución. Ahorita vamos a ver por qué, ¿no? Es decir, es un concepto dinámico que va cambiando de acuerdo a las circunstancias, ahorita se va a entender, porque justamente pues, el objetivo de este desarrollo es mejorar la comprensión del principio y generar un cambio de actitud que favorezca el pleno respeto de los niños como titulares de derechos, que eso ha sido muy complejo. La siguiente, por favor. Bueno, estas obligaciones requieren un montón de medidas, ¿no? Requiere cambios en la legislación, en las políticas públicas, que haya mecanismos de denuncia, de curso y de reparación de los derechos, que si vemos que está siendo vulnerado un derecho lo podamos denunciar, recursos económicos, evidentemente, capacitación, también informar a niñas y niños, que son los destinatarios en una sociedad. El Estado debería estar informando constantemente y generar un cambio cultural, que es esto de lo que hablábamos, ¿no? Superar el adultocentrismo, la misopedia, y que realmente pues, las personas nos acostumbremos, ¿no? Y generalicemos el mirar a niñas, niños y adolescentes como personas, como titulares de derechos. La siguiente. Bueno, la siguiente, por favor. Y para determinar el interés superior del niño, hay una serie de elementos que nos señala el comité. Aquí es donde se entiende este ejemplo que yo les ponía. Para tener el interés superior del niño. Pongamos, por ejemplo, una niña o un niño migrante, no acompañada o acompañado, una niña o un niño en una situación de divorcio, víctima de un delito, lo que quieran. Entonces, se tiene que, primero, la opinión, ¿no? ¿Qué piensa, qué siente, qué quiere, qué desea, qué imagina, podemos decir, ¿no? Su identidad, si es una niña o un niño indígena, su identidad nacional, su identidad cultural, su identidad de género, ¿no? En fin, toda la identidad. La preservación del entorno familiar y el mantenimiento de las relaciones, desde luego, si esto no afecta, justamente, es un equilibrio, que es el punto segundo, ¿no? El cuidado, la protección y la seguridad, su situación de vulnerabilidad, por ejemplo, pues si es una niña o un niño migrante no acompañado, realmente pues está en una situación de vulnerabilidad extrema o en situación de calle, en fin, ¿no? El derecho a la salud y a la educación. Y lo que se debe buscar para determinar este interés es un equilibrio entre todos estos elementos. Entonces, por ejemplo, para tomar la decisión de si una niña o un niño no acompañado en situación de movilidad que viene de Honduras y está en México, tenemos que ver qué quiere, cuál es su identidad, ¿no? Su entorno familiar, pero también su seguridad. Si viene huyendo de maltrato o de una situación de violencia, pues tenemos que buscar el equilibrio con el entorno familiar y las relaciones, no lo vamos a repatriar, ¿no? ¿En qué situación de vulnerabilidad está? También para reparar los derechos, ¿no? Para restituir sus derechos, la salud y la educación. Entonces, en cada decisión, y esto está en
ámbito individual, pero también en el colectivo, los legisladores deberían hacer esto, ¿no? A ver, vamos a hacer una ley, vamos a reformar la Ley Federal del Trabajo. Pues todo esto tendría que estar ahí porque desde luego la legislación laboral afecta a la vida de las niñas y los niños, pues directa e indirectamente, porque las personas cuidadoras, ¿no?, son personas normalmente trabajadoras. Entonces, tiene que ser una valoración y un equilibrio de todos estos elementos. La siguiente, por favor. Y también aquí esto es mucho más concreto porque se refiere a las garantías procesales de cualquier tipo de proceso. Puede referirse a un juicio, ¿no? Si les decía, por ejemplo, pues si se está juzgando la pérdida de la patria potestad o si es víctima de un delito. También tiene que ser pues el derecho a que exprese su opinión. Siempre lo primero es qué quiere ella, él, ella. Que es muy importante porque además no sabe, o sea, no estamos entrenadas y entrenados tampoco a escucharles y a saber ver, ¿no?, qué es lo que quiere. La determinación de los hechos, qué fue lo que pasó, ¿no?, desde la perspectiva también objetiva. La percepción del tiempo. Para los niños el tiempo pasa mucho más despacio, ¿no? Aquí tenemos distintas edades y si hubiera manera de medir la forma en la que pasa el tiempo, les aseguro que quienes tenemos más edad, ¿no?, nos pasa mucho más rápido el año que a quienes apenas están, ¿no?, en la juventud. Entonces, si recuerdan ustedes, pues cuando éramos niñas o niños, de aquí a que llegaba la Navidad, ¿no?, era así como, un año, ¿no? O, ya terminó el ciclo escolar, se nos hacía larguísimo. Y ahora, o sea, ya estamos en febrero y acabamos de, ¿no?, celebrar la Navidad. Entonces, la percepción del tiempo tiene que ver con la edad, porque entre más tiempo hemos recorrido, es una percepción relativa. Y entonces, para nosotros que un año podría ser nada, ¿no?, para un niño, por ejemplo, que va a ser adoptado, el vivir un año en una casa hogar es todo, ¿no? O un niño privado de libertad, ¿no?, en caso de que tenga que cumplir una medida, es mucho mayor el tiempo de las personas adultas. Quienes son jóvenes aquí ya nos contarán cuando lleguen a nuestra edad. Pero bueno, perdón, te le regreso. Sí. Bueno, nada más esto, los profesionales cualificados, es decir, que hay especialización, representación de abogadas y abogados siempre, lo mismo en una medida administrativa, por ejemplo, de repatriación, en situación de movilidad, argumentación y los mecanismos para revisar las decisiones, que siempre se puedan revisar esas decisiones y la evaluación del impacto en todos los derechos, ¿no? Incluido, además, este derecho que a veces se deja muy de lado, que es el derecho al juego, que es un derecho que está reconocido en la Convención, la siguiente, y que está en el artículo 31, en la fracción primera de este mismo instrumento, la Convención sobre los Derechos del Niño. Y es muy sencillo porque dice, los Estados partes reconocen el derecho del niño al descanso y al esparcimiento, al juego y a las actividades recreativas propias de su edad, y a participar libremente en la vida cultural y en las artes. Por eso también Imelda hablaba, o sea, el arte, el juego, la recreación, todo eso forma parte de un mismo bagaje, que además también en buena medida es lo que nos hace humanas y humanos, o sea, esta expresión artística, esta capacidad, aunque los animales también tienen capacidad de jugar, ¿no?, pero esta capacidad de abstracción también y del disfrute, por ejemplo, mediante las artes, también es propiamente humana. La siguiente. Ya que hay que distinguir, el comité también nos dice la diferencia entre juego y recreación. El juego es una actividad, una conducta no obligatoria e intrínsecamente motivada, es decir, que la motivación viene de la propia persona, de la propia niña o niño, proceso iniciado, controlado y estructurado por los propios niños, sin intervención adulta. Está bien, no que sea malo que nosotros nos pongamos a jugar, ¿no?, o les pongamos juegos, pero el verdadero juego es el que surge, digamos, de esta misma iniciativa, que es una necesidad existencial para los niños y que puede adoptar formas infinitas, ¿no? Porque el juego podemos decir, bueno, pues aquí que decía Imelda, les pusimos un avioncito, pero de ahí puede surgir cualquier otra cantidad de formas, ¿no?, y de variantes que las propias niñas y niños incorporan en el juego, y las personas adultas también, ¿no? Pero es esta capacidad de la imaginación y del infinito que no tiene límites, porque en el juego todo es posible, ¿no?, en este espacio lúdico. Y la recreación, pues son actividades que se hacen de manera voluntaria y para las experiencias llevadas a cabo por los niños en búsqueda de una satisfacción
inmediata o de un valor personal o social. La recreación puede ser una actividad cultural, alguna artística, ¿no? Pero es un poquito más acotada. Y las dos son derechos, esto hay que decirlo, muy importante, pero son distintas, porque a veces en estas sociedades que tenemos todo tan estructurado, a veces pensamos, ¿no?, que jugar es llevar a la niña o un niño a tomar una clase de arte. Eso está padrísimo y qué bueno, si les gusta mucho, muy bien, pero eso no es juego. Eso puede ser recreación, puede ser alguna actividad cultural, pero el juego es algo distinto y son importantes ambas cuestiones, ¿no? También es parte importantísima del desarrollo, no vamos a entrar aquí, pero tiene características distintas dependiendo de la etapa, ¿no? No es lo mismo el juego de niñas y niños chiquitos, ¿no?, que el juego de reglas propio de la actividad escolar, que el juego en las personas adolescentes. Es un espacio de libertad en el que las personas ejercen su autonomía. Es decir, no hay nadie aquí, ¿no? Las niñas y los niños ejercen, participan libremente. No persigue un fin más allá del juego en sí mismo. Es una herramienta indispensable para el desarrollo humano, la participación y el aprendizaje político también, en la medida en la que aprendemos a dialogar, a deliberar sobre las reglas del juego, sobre a qué queremos jugar, ¿no? Pero es un fin en sí mismo, no jugamos, o sea, digo, sí jugamos para estar felices, para estar plenos, pero no es una actividad más allá, no es, puede haber el juego didáctico, que es para aprender, pero el juego realmente como este derecho no tiene otro fin más que el jugar. La siguiente. Bueno, también es importante dejar el tiempo libre para que niñas y niños empleen el tiempo como lo quieran ellas, ellos, ellas, ¿no? Eso es una de las características. Es muy importante también para el aprendizaje porque estimula la curiosidad, fomenta la imaginación, bueno, expresa la imaginación, permite explicar y experimentar el entorno y ensayar nuevas situaciones, ¿no? En el juego somos lo que queremos ser, ¿no?, incluidas las personas adultas. Sobre todo el juego tiene mucho que ver con lo que desde las categorías propias de la infancia se identifica como el bienestar, ¿no? Esto que es, o sea, sentirnos alegres, sentirnos plenos, sentirnos felices, es bienestar propiamente. La siguiente. Bueno, y el jugar, como la escolarización y otras actividades sociales, forman parte del proceso de socialización necesario para incorporar el niño a la sociedad, tanto en el presente como en su condición de futuro adulto. Y esto es muy importante porque el juego es tan importante como la educación. A veces decimos, no, es que sacrificamos, como decía Bruno, ¿no? El recreo, pues no, pues es que ahora nos quedamos sin recreo porque necesitamos terminar las matemáticas. El juego es tan importante, ¿no?, como las matemáticas. Y esto es muy difícil de permearlo socialmente. O sea, parece que el juego es una pérdida de tiempo y es absolutamente todo lo contrario, ¿no? Y es muy importante en la socialización. Aprendemos a ser seres sociales jugando en la infancia, ¿no? Cuando nos encontramos con las otras, con los otros, preferiblemente en espacios públicos y libres, ¿no?, y seguros, ¿no? Desafortunadamente esto cada vez pues en las ciudades es más difícil, pero lo ideal y el juego que se desempeña es cuando niñas, niños, niñas salen a la calle y juegan con las vecinas, los vecinos, con las personas en el espacio público, se apropian del espacio público y ahí juegan, porque ahí también se da pues la aceptación, la confianza, el tejido social se construye ahí, ¿no? Y es un derecho presente desde luego, pero también es indispensable para el desarrollo, para las habilidades que se deben adquirir para la vida. Muy bien. Y aquí, bueno, desde la perspectiva adulta es esto que decimos, ¿no? Parece una actividad infantil poco importante, ¿no?, que se debe a que pues no tiene un fin concreto, ¿no? Parece que es algo que no tiene una utilidad y vivimos en un mundo muy utilitarista. Y entonces es jugar por jugar, ¿no? Incluso esto que yo le decía, ¿no? Si le digo yo, perdón, ¿cuál es tu nombre? Jorge, a Jorge, oye, no estés jugando, pues lo estoy regañando, ¿no? Porque parece que es algo que no tiene un fin, que es perder el tiempo. Y se introyecta la separación en el juego entre ocio y trabajo, y es muy importante también esto para el aprendizaje social, para aprender a ganar, a perder, a tolerar, ¿no? Y también es un mecanismo esencial para el aprendizaje político y para el ejercicio de la ciudadanía. En el juego de reglas, en el que se ponen de acuerdo ¿no?, las niñas, niños, niñas, las infancias, se delibera y se llega a un acuerdo sobre las reglas, ¿no?
La siguiente. Bueno, entonces, ¿cuáles son las condiciones, y ya para ir cerrando, que necesitan ser aseguradas para garantizar este derecho tan importante? Todos los derechos, pero el derecho al juego en especial. Libertad de tensiones, exclusión social, prejuicios o discriminación, ¿no? También esto se cruza por esta igualdad, la inclusión, el que haya espacios también accesibles, por ejemplo, para niñas con discapacidad, para niñas de la diversidad sexual, etc. Un ambiente seguro, libre de violencia o daño, libre de basura, contaminación, tráfico y otros riesgos. Disponibilidad de descanso y tiempo libre. O sea, parece mentira, pero ahora las niñeces tienen poco tiempo libre, ¿no? O sea, normalmente lo que asociamos con el éxito futuro es tener muchas actividades y aprovechar el tiempo todo para algo, para que desarrollen habilidades, etcétera, ¿no? Acceso a diversos ambientes que les ofrezcan retos, el apoyo de una persona adulta que esté cercana pero que no interfiera, o sea, si lo necesitan. Oportunidades de crear o transformar espacios, ¿no? Así como tiempos en los que puedan invertir en sus propios mundos, imaginaciones y lenguajes, ¿no? Esto también que ahora con el uso de los dispositivos electrónicos, esto del aburrimiento, ¿no? Que estimula la imaginación, ¿no? O sea, ahora pues es muy fácil distraerse con los celulares, ¿no? Pero es importantísimo el aburrirse porque entonces cuando uno se aburre pues empieza a divagar, ¿no? Y a imaginarse cosas. Y eso es también algo muy importante. Oportunidades de participar con otras infancias en diversos juegos, oportunidades de explorar, participar y contribuir a su herencia cultural y artística. Tampoco estamos ¿no? acostumbrados a identificar a niñas y niños como creadores de cultura, y lo son, ¿no? Y el reconocimiento del valor y la legitimidad de los derechos del artículo 31 por parte pues, de todas las personas adultas, ¿no? de este juego. La siguiente, por favor. Bueno, y hay ciertos grupos también que requieren una atención prioritaria porque ven vulnerado el derecho al juego, ¿no? Como las niñas, quienes viven en condiciones de pobreza, en discapacidad, en instituciones, por ejemplo, pues en casas hogar, en instituciones de asistencia privada, comunidades indígenas y minoritarias en situación de conflictos, desastres humanitarios y naturales. Y esto es muy importante, porque estas situaciones tan extremas nos muestran claramente que el juego es un elemento indispensable para la resiliencia. Ustedes observen algo que podemos ver en la vida cotidiana, incluso, ¿no? Las niñas y niños que están en el espacio público acompañando a papás y mamás pidiendo dinero, cuando se pone el SIGA, están jugando. O sea, es que todo lo incorporan en el juego. En los conflictos armados, ustedes pueden ver las situaciones de guerras terribles y en cualquier momento las niñas y los niños juegan, ¿no? En las situaciones más precarias. Y eso precisamente nos muestra, ¿no? que es una actividad humana, pero además es indispensable para la resiliencia, para, digamos, escapar de unos minutos de ese entorno y lograr sobrevivir, ¿no? Tener esta plasticidad que implica la resiliencia para sobrevivir a estos conflictos y a estas situaciones inhumanas que podrían decir, pues ahí se niegan todos los derechos y ahí hay juego, ¿no? Y esto es muy importante. La siguiente. Y ya para terminar, las obligaciones del Estado, ¿no? que podemos catalogar en 3, son respetar, proteger y la última, bueno, la tenemos y cumplir, ¿no? Entonces, respetar es apoyar a cuidadoras y cuidadores, incluyendo educación, es decir, nos tenemos que educar en cómo permitir y facilitar el juego, ¿no? El Estado tiene una obligación en esto. Y también sensibilización para desafiar actitudes negativas generalizadas, sobre todo hacia los adolescentes, que si nos cuesta el trabajo los juegos entre las infancias, en las adolescencias es un poquito más, ¿no? Porque las adolescencias directamente desafían nuestra autoridad, ¿no? Y forma parte también de su etapa de desarrollo, ¿no? Desafían los convencionalismos, están desafiando todo el tiempo los límites y forman parte también de su juego. Entonces tenemos también que aprender esto. Proteger, pues tener una legislación que prohíba la discriminación y que asegure a todas el acceso a las oportunidades, y revisar las políticas relacionadas con la comercialización de juguetes y juegos para asegurar las restricciones necesarias
en cuanto a productos nocivos, especialmente aquellos que promueven la violencia y los estereotipos de género. Esto creo que ningún estado se ha dado por enterado, ¿verdad? Porque vemos en todos lados pues, que los intereses comerciales van por encima de justamente esto, que se perpetúa la discriminación en la medida en que niñas y niños pueden a través del juego perpetuar, ¿no?, las violencias y los estereotipos de género, pues eso se va reproduciendo socialmente, ¿no? La siguiente, bueno, y cumplir es la legislación y justamente pues, que los calendarios escolares, cada vez tenemos menos vacaciones en este país, ¿no? Nosotros teníamos 2 meses de vacaciones completos cuando era, bueno, no sé si tú, Bruno, que eres más joven, pero quienes ya pasamos el medio siglo, sí teníamos 2 meses completos de vacaciones y entonces ahí, pues además como no había tampoco tantas facilidades, pues salíamos a jugar a la calle o jugábamos pues en la casa, pero sin tantas facilidades como hay ahora, o sea, no había dispositivos electrónicos, entonces pues, ¿no? Y revisión también de los presupuestos para asegurar que todos los niños tengan igual acceso y proporcional, ¿no? Y la siguiente, por favor. Y la conclusión es que en el derecho al juego radica la posibilidad de reconstruir el tejido social de este país, ¿no? Este país tan lastimado por la violencia, tan herido, ¿no? Y en donde la confianza está permeando de verdad como una enfermedad terrible, en donde ya no confiamos en las personas, en nuestros vecinos, en los extraños, ¿no? Y por eso es importantísimo el derecho al juego y para ello es necesario garantizar ambientes adecuados que permitan a niñas, niños y adolescentes encontrarse en el espacio público. Pues muchas gracias. Mi comentario sería sobre al momento de la edad, ¿no? De la mayoría de edad. Esta parte de la edad núbil que sigue estando además vigente, ¿no?, en tratados internacionales y la importancia de ver cómo este contrachoque, ¿no?, y cómo se contrapone la parte de los matrimonios infantiles que siguen ocurriendo, ¿no?, y el tema de la mayoría de edad y el tema del interés superior de la niñez, ¿no?, de estas infancias. A mí me parece que es importante y fundamental que además de que se va avanzando con este enfoque de género, con toda la metodología y las herramientas para la transversalidad, por supuesto, de esta perspectiva de género, no dejar atrás, ¿no?, en estos elementos pequeñitos, no el tema, por ejemplo, de la mayoría de edad, pero también qué importancia tiene todavía seguir hablando sobre eso, ¿no? Lo recordé al momento de todos los elementos que había que observar para tomar en cuenta ese interés. Y pues realmente una tristeza, ¿no?, lo que comentaban con justo lo de la misopedia, ¿no?, y cómo ver cómo el antónimo, ¿no?, o sea, todo lo contrario, pues realmente vemos cómo se relaciona con esas nuevas partes de ver la diversidad sexual, que hay generaciones que lo están tomando para tenerlo en una defensa, ¿no?, y ver cómo todo a la vez se encamina a una discriminación por razón de género y que comienza desde las infancias, ¿no? O sea, cómo se va reproduciendo. Entonces, pues excelente y muchísimas gracias, es un honor haberla escuchado y pues igualmente muchísimas gracias a la invitación de Claudia, así que bueno, gracias. Muchas gracias. Yo, nada más o sea, sí, justamente pues hay muchos obstáculos. Uno de ellos también pues es ¿no?, el matrimonio infantil. Yo aquí solamente quiero decir una cosa porque yo soy una absoluta defensora de la prohibición del matrimonio infantil, ¿no? Y además en la ley general así lo establecimos. Pero hay que entender también, irnos a las causas, porque hay mucho estigma también, ¿no? El otro día escuché pues a una académica destacada, ¿no?, decir que el matrimonio infantil era producto de ignorancia, prejuicios, y no sé qué. O sea, hay que ser muy cuidadosos, refiriéndose a comunidades indígenas, ¿no?
porque hay que entender también, ponerse en la propia perspectiva y justamente tratar de ver las cosas desde la raíz. Acabo de estar hace unos meses en una tesis de doctorado preciosa sobre maternidad adolescente, que además a mí la verdad es que me deconstruyó, porque la alumna, ¿no?, es una alumna que se llama Rita Musiño, que además va a ser académica del Instituto de Investigaciones Jurídicas, se fue en Jurídicas, así es que la pueden... Ella, en primer lugar, como pone pues todos los estereotipos y los prejuicios que hay hacia la maternidad adolescente, pero ella entrevistó a mujeres que habían sido adolescentes de jóvenes, porque siempre pensamos que es resultado de embarazos no deseados y que entonces hay que repartir anticonceptivos, ¿no?, y tener acceso a la salud sexual y reproductiva. Y resulta que no siempre es así. A veces tiene que ver con causas más profundas, ¿no?, como la falta de reconocimiento que sienten las propias adolescentes, la falta de autonomía, y cómo en estas entrevistas a profundidad que ella hizo, ¿no?, cómo ve lo que supuso para estas mujeres el convertirse en madres, porque más ella decía, es que todo el mundo habla de embarazo adolescente y nadie habla de maternidad adolescente, porque muy bien que bueno, pero ya que nació el bebé, pues ahí es donde viene el mayor problema, el embarazo desde luego. Y cómo, desde la política pública se tiene que garantizar los derechos con protección reforzada para que estas adolescentes puedan tener sobre todo el derecho a la educación, al trabajo y a la salud, ¿no? Pero esto, por ejemplo, que a mí me pareció, me interpeló mucho, porque yo dije, no se trata solamente de distribuir preservativos. Tiene que ver con con algo mucho más profundo, que desde luego no debería de ocurrir, que significa la vulneración de los derechos, ¿no? El que una mujer se sienta marginada y sienta que es reconocida cuando se convierte en madre teniendo menos de 18 años, pues nos habla de una situación de muchísima descomposición, ¿no?, y de que algo tenemos que hacer para evitar que la forma de reconocimiento sea esa, ¿no? Pero hay que empezar a dialogar desde estas propias realidades, que a mí pues esta tesis la verdad sí me impresionó mucho y me hizo pensar muchas cosas, ¿no? Y que se vincula también como el derecho al juego. Habría que revisar, ¿no?, qué tanto estas mujeres tuvieron el derecho a jugar en toda la extensión de la palabra, ¿no?, y también a la expresión en la adolescencia. Entonces me encanta esta pregunta, porque pues sí, cuando deberían estar jugando con muñecas las niñas y los niños, ¿no?, pues están siendo papás y mamás, y normalmente mamás, porque a veces los papás como que se desentienden, ¿no? Y en lugar de estar desempeñando estas actividades, pues que permiten lograr un desarrollo mucho más pleno, ¿no? Así es que muchas gracias. Sí, Ale. Ale, quiero decir algo. Es que me dejaste pensando mucho. No, es que yo también, te agradezco un montón. Me acuerdo mucho cuando mi hermana inició su proceso de divorcio. La acompañé a buscar un despacho de abogadas, y recuerdo que la abogada que nos recibió empezó a hacer, preguntas muy específicas sobre cuál era la situación de mi hermana y de su hijo, que en ese momento era menor de edad. Entonces, claro que empieza uno a responder, y entonces dijo, a ver, porque la aspiración de mi hermana era una aspiración, que en ese momento consideramos legítima, y ella dijo, momento, los derechos no son de la madre ni del padre, los derechos son del menor. Entonces, lo que debe de privar en este momento es el interés superior de este menor. Yo voy a conducir tu proceso de separación, ¿no? Que me dijo, y hasta nos dijo, y nos dio mucha risa, ¿no? Separarte en México y divorciarte es muy sencillo. Es casi un trámite, pero no podemos hablar de ser ligera, de lo que tenemos que hablar es del menor que está ahí, ¿no? Entonces, eso me hizo reflexionar mucho, porque, yo no crecí en un entorno, de restricciones, pero crecí en un entorno, como semi-rural, ¿no?, en Tlaxcala. Y todas las personas cercanas a mí de mi generación teníamos que entrarle a algo en el trabajo, ¿no?, en el rancho. Porque es que todos le tienen que entrar, es algo importante para que aprendas a arar, que aprendas a bajar ciruelas de un árbol, y hay actividades muy específicas para las infancias en comunidades agrícolas o rurales,
por la habilidad, por las manos, por lo que creas, porque si te caes de un árbol a esa edad, pues te recuperas. Y me estoy pensando tal vez mucho en voz alta, pero también, no sé, mi pregunta sería, ¿cómo estamos en ese aspecto de las infancias que tienen que trabajar porque es algo comunitario, porque es algo también, creo que a veces es necesario? O sea, yo por ejemplo sé andar en granjas, ¿no? O sea, puedo andar muy bien con pollos, con vacas, no tengo ningún problema, pero si yo por ejemplo estuviera me daba mucha risa que yo veía que mis primos de aquí de la Ciudad de México pues no conocían ni una vaca, ¿no? Y no, o sea, y menos les vas a pedir que fueran a ordeñar una, ¿no? No sabían agarrar una ubre, y para mí eso era muy divertido, porque yo crecí con eso. Pero ¿cómo estamos en México? Esa sí es la pregunta, alrededor justo de las infancias que trabajan y que no, vamos, que no hay una remuneración porque está prohibido el trabajo infantil, ¿no? O sea, ¿cómo está eso? Ahora sí debo de reconocer algo, en mi familia sí nos decían, no, hay momentos para que ustedes vayan a jugar y váyanse, o sea, y de hecho hay momentos de exclusión en donde no puedes estar con los adultos, no puedes hablar, qué sé yo. Ahora eso ha cambiado un montón en mi familia porque pues hay que cambiar, afortunadamente. Pero ¿cómo estamos en el país en ese aspecto? En la labor infantil y la labor infantil no remunerada, porque es una tradición. Gracias. Voy a hacer está por salir un libro que escribí yo en Jurídicas, que va a estar en la Biblioteca Jurídica Virtual, precisamente sobre el trabajo infantil. Porque, y se llama Trabajo Infantil, ha sido el derecho una herramienta para reducir la vulnerabilidad. Porque aquí, o sea, tocas una cuestión muy importante y muy compleja de definir. ¿Qué se define como trabajo infantil? ¿No? Porque la colaboración de actividades en el hogar, pues eso no, o sea, no debe considerarse trabajo. A ti te tocó esto de participar en la granja, pero bueno, pues a otras personas nos puede haber tocado. Yo también crecí en un rancho, ¿no? Y yo veía que los niños que estaban allá, por ejemplo, cuando iban a cuidar las chivas, estaban jugando todo el tiempo, porque les tocaba hacerlo en las vacaciones, ¿no? Y claro, llegaban en la tarde y después tenían juego libre. Entonces es muy complejo, pero y yo por ejemplo también ahora dicen, no, pues es que hasta poner la mesa es trabajo. No, la casa es una responsabilidad compartida, y cuando teníamos vacaciones pues también nos tocaba entrarle duro de ahora limpieza profunda en la casa, y entonces todos apoyábamos, ¿no? Porque es precisamente formar parte de la comunidad. Pero definir el trabajo infantil es muy complejo, ¿no? Porque hay muchas zonas grises, y en este libro justamente cuestionamos esta definición. En México tenemos dos problemas muy fuertes en relación con la legislación sobre trabajo infantil de los últimos años. Uno, que no se considera trabajo infantil, porque así lo dice la ley, el que se desempeña en núcleos familiares. Entonces, es diferente esto que tú hacías, ¿no? Pues ordeñar la vaca, ¿no? Contribuir un poco y tener que eran adecuadas a tu edad, que no implicaban un riesgo para el desarrollo, ¿no? Porque no es lo mismo ordeñar la vaca que cargar ladrillos, ¿no? Es muy diferente en relación con lo que supone el desarrollo, ¿no? Es muy diferente ese trabajo que es cooperación a, por ejemplo, que pasa mucho con las y los jornaleros agrícolas que van y están en la pizca de tomate con las niñas y los niños ahí también expuestos al sol, a pesticidas, a muchísimos riesgos, y que no es un trabajo que sea como, digamos, de la comunidad y que se hace de la vista gorda, justamente los patrones, y niñas y niños están en condiciones que realmente representan un riesgo. Entonces, eso fue esa es una gran discusión, y es muy grave ese tipo de legislación. Y otra también que supuso una regresión, que había catalogada prohibición absoluta de trabajo infantil en ciertos trabajos agrícolas muy peligrosos, ¿no? Como estos que te estoy diciendo, que implican maquinaria, y se quitó, y uno lee la exposición de motivos y dice que es porque pues, los niños trabajaban, entonces se pone en mayor riesgo. Bueno, a ver, no, perdón, pero es que lo que tenemos que tener es políticas para que niñas y niños no tengan que desempeñar esas actividades, ¿no? Pero es todo un desafío el tema del trabajo infantil, pero es muy interesante porque pese a que en México hay
más de 3,5 millones de niñas y niños que trabajan, sobre todo en condiciones informales. Es una cantidad importantísima. En el país. Sí. No, de verdad hay muchísimas niñas y niños en todo tipo de actividades. Pero, por ejemplo, de jurisprudencia ante la Suprema Corte de Justicia, fíjense ustedes el tamaño del problema, y tenemos solamente son 2 o 3 casos de trabajo infantil, y todos se refieren a la tauromaquia, ¿no? De niñas y niños que pues trabajaban en la plaza de toros, y entonces uno dice, o sea, sí, ¿eso qué? ¿Eso qué es? ¿Qué es esto, no? O sea, dicen, no, pero esto no corresponde, porque las niñas y los niños que participan en la tauromaquia podemos discutir si está bien o no, pero normalmente son niñas y niños que tienen recursos económicos, que los papás son aficionados y que no hacen eso porque no tengan otra alternativa, ¿no? Y ahí se ve además en las 2 sentencias, ¿no? Una, así, los prejuicios y los estereotipos de quienes redactaron las sentencias de si les gusta o no la tauromaquia, que es un tema que divide. Lo mismo en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. No tenemos sentencias relevantes sobre el trabajo infantil. Entonces, eso justo es un tema al que no le queremos entrar, ¿no? Porque implica esto de meternos en el ámbito de la familia, ¿no? Entonces, pues, digo, el trabajo infantil lo vemos todos. Los niños que están en el espacio público pidiendo dinero están realizando trabajo en la informalidad. Y pasan ahí los inspectores de trabajo, puede pasar hasta la Presidenta de la República, y como están con los papás y las mamás o personas cuidadoras, entonces parece que eso no existe, ¿no? Entonces es un tema muy complejo, pero yo creo que la respuesta, digamos, un poco más, que podría ser más generalizada, es si no impide el ejercicio de otros derechos, ¿no? No es trabajo infantil prohibido. Puede ser trabajo, ¿no? Pero si tienes tiempo para educar, o sea, para la educación, para jugar, para descansar, no afecta a la salud, ¿no? Entonces es una actividad que forma parte, pues, del mismo proceso de desarrollo y de socialización de la propia infancia y adolescencia. Bueno, voy a parar para poder verles. Primero agradecerte, Mónica, por esta sensacional charla, a nuestros queridos colaboradores también, a Bruno, a Imelda, por hacer posible esta instantánea, acompañada de la conversación. Y yo quisiera hacer tres comentarios. El primero tiene que ver más con nuestra labor dentro de los institutos de investigación. Cómo poder incorporar también a nuestras infancias para desarrollar proyectos de investigación, que hay experiencias al respecto, ¿sí? O sea, no es algo nuevo, o sea, hay proyectos que se han desarrollado de la mano de niños, niñas y adolescentes, pero siempre el investigador o la investigadora asume desde esta mirada adultocéntrica pues, el control. Entonces tu exposición me lleva, ¿no?, a llevarlo al terreno como tal de la investigación y cómo promover espacios donde sean ellos, ellas y ellas quienes asuman el desarrollo de proyectos de investigación en torno a problemáticas que desde su mirada les aquejan, ¿no? Y a partir de ahí encontrar posibles soluciones. De hecho, pienso metodológicamente, ¿no?, cómo podría hacerse desde investigación-acción, técnicas, una narrativa, las historias de vida, ¿no? O sea, todo lo que se podría hacer. Entonces ahí, bueno, simplemente me provoca eso, ¿no? O sea, pensar en cómo podemos desarrollar investigaciones donde sean los propios niños, niñas, adolescentes, agentes para realizar investigación, y en cómo podemos relacionarnos nosotros como adultos con ese tipo de iniciativas y de proyectos, ¿no? Que creo que eso nos lleva a pensar en relaciones más horizontales, ¿no? y promotoras en este caso de investigación. La segunda cuestión que quiero referir, tú decías, y me parece muy atinado, recuperar el contexto que estamos viviendo en nuestro país, pero yo diría que a nivel global.
el tejido social, decías, ¿no? La importancia del juego y cómo aporta al tejido social y a habitar los espacios públicos. Y pienso que además de eso, que bueno, pues eso ya es una maravilla, ¿no? También el juego particularmente nos ayuda a ir aportando a la ciudadanía, al ejercicio de la ciudadanía en cuanto que promueve la participación. ¿Sí? Entonces ese es otro gran plus del juego, de los juegos, ¿no? Que nos anima a participar y a involucrarnos, ¿no? Activamente con eso, con un juego, ¿no? Entonces ahí le veo una gran vertiente y aporte de los juegos. Y la tercera cuestión es, bueno, no es un comercial, decirles que aquí en el Museo UNAM hoy, o sea, continuamente nuestros niños, niñas y adolescentes son bienvenidos. O sea, siempre tenemos actividades para este tipo de público y son muy bien recibidos. Tenemos, por supuesto, Universo de Letras, Alas y Raíces, más las actividades que aquí mismo se pueden desarrollar, incluso, y eso Claudia lo puede desarrollar siempre con mayor detalle que lo que yo puedo decir, pero cada una de nuestras exposiciones temporales siempre tiene un espacio para niños, niñas y adolescentes, ¿no? Como es este tablero que ustedes ven ahí atrás. Entonces siempre buscamos, ya está, siempre tenemos ese diálogo, ¿no? Ese intercambio y esos espacios para las infancias, ¿no? Entonces, bueno, solo señalar eso. Y el papel de nuestra propia universidad, ¿no? Porque a veces cuando hablamos de universidad, pensamos en nuestro bachillerato universitario, en escuelas, facultades, en licenciatura, en posgrado, y a veces no hablamos tanto de nuestros niños, niñas y adolescentes, ¿no? Pero nuestra universidad es tan generosa que también abre espacios para ellos, ellas y ellas, ¿no? Entonces, bueno, ya con eso concluyo. Muchas gracias, muy bonito. Bueno, pues entonces les agradecemos, Gabriela, directora del ISUE, Claudia, coordinadora del Museo UNAM, Alejandro León Plancarte, de la Unidad de Desarrollo Institucional de la Coordinación de Difusión Cultural UNAM, Imelda, de la Cátedra Emilio Pacheco, Mónica, gran amiga, una ponente extraordinaria de esta jornada, y a todas ustedes por haber acompañado este espacio. Lo realizamos, lo hicimos pensando en ustedes, y gracias a su presencia y paciencia es que tuvo significado. Entonces, bueno, esperamos que la exposición y lo que aquí se dialogó sirva también para seguir detonando reflexiones y sobre todo acciones concretas, porque al final del día, y quizá que no solo implícito en Mónica, pero lo has dicho en otras ocasiones, el derecho al juego y el hecho de que niñas y niños y niñas puedan jugar es lo que de hecho permite que acontezca o no la democratización, ¿no? Y eso quizá también nos dice por qué el mundo adultocéntrico en el cual vivimos, patriarcal y además vertical, le tiene tanto miedo a que las niñas y niños jueguen, ¿no? Entonces, eso creo que también está allí, ¿no? Es algo. Yo simplemente quise poner esta última diapositiva porque otro de los temas que nos ocupan y preocupan en la Cátedra Nelson Mandela es el de las utopías y esa construcción de los mundos posibles. Y parece que es algo así como muy etéreo, y no es cierto. Si simplemente siguiésemos las condiciones que necesitan ser aseguradas para el interés por las infancias, estaremos construyendo un mundo más libre, más justo, más diverso, más plural, más pacífico, y además con una ecoconciencia, con una perspectiva feminista, ¿no? Y que no sea un mundo en el cual la guerra es el principal negocio, porque es cosa nada más de ver los cientos de miles de millones de dólares que se invierten en instrumentos de destrucción y muerte, y los pocos pesos que se dedican a intentar cumplir con el interés de las infancias, ¿no? Entonces, bueno, pues aquí hay un camino, un método hacia esa utopía. Muchísimas gracias y pues nos vemos.